Esta mañana estaba scrolleando en Instagram, como de costumbre, y me he encontrado con un vídeo de una chica que explicaba las herramientas que existen dentro de WhatsApp o de Instagram para ocultar infidelidades. Y esto me ha hecho pensar sobre la infidelidad y sobre el miedo que solemos tener la gente a que nos sean infieles. Entonces nada más llegar a casa he cogido mi libreta, me he puesto a anotar las cosas que creo relevantes sobre la infidelidad. Así que en este vídeo te voy a hablar sobre el miedo a la infidelidad y cómo solucionarlo, cómo sobrepasarlo y superarlo. Empezaré diciendo que creo que todos hemos tenido este miedo a lo largo de nuestra vida amorosa. Tal vez no con la pareja con la que estamos ahora, sino con una anterior, o tal vez simplemente tenemos miedo de que nuestra próxima pareja nos sea infiel porque ya nos lo han sido. Independientemente de ello, creo que esto sucede porque todo aquel que tiene algo tiene miedo a perderlo, inevitablemente. Entonces parte del miedo de la infidelidad proviene del miedo a perder a la persona que queremos y a la persona que amamos. Pero no solo se ve implícito el miedo a la pérdida, sino también el miedo a la traición y sus posibles consecuencias, y también la inseguridad que nace de creer que no se es suficiente frente al otro. El miedo a la infidelidad incluye todas estas cuestiones, pero el miedo a la infidelidad, como cualquier otro miedo, se puede afrontar de una manera sensata. Entonces, ahora mismo te voy a contar lo que yo creo que es la mejor manera de afrontar este miedo. En primer lugar, debo decir que un resultado muy común ante el miedo a la infidelidad es la desconfianza. Es decir, tenemos miedo de que nos sean infieles y por lo tanto desconfiamos. El tema es que dicha desconfianza se podría pensar que es estéril y que por lo tanto no produce efectos en la otra persona, pero sí que es cierto que yo creo que puede alimentar el deseo del otro de ser infiel. Me explico. Cuando nosotros tenemos desconfianza de alguien, y sobre todo en este ámbito específico de la infidelidad, y se la manifestamos y se la mostramos, el otro puede incurrir en el siguiente razonamiento. En primer lugar puede decir, bueno, si desconfía de mí, a lo mejor es que él ya ha dado el primer paso y piensa que yo sería capaz de darlo también. Ese es un razonamiento que puede surgir de la desconfianza, que es falso, es incierto. No obstante, es un pensamiento que puede justificar al sujeto que es infiel. Y por otra parte, que creo que este es el pensamiento que más surge a raíz de la desconfianza, es ¿por qué voy a serle fiel a alguien que ya da por hecho que yo le voy a ser infiel y que por lo tanto no confía en mí? Son dos razonamientos un tanto estúpidos, sin más. O sea, pensar así no es conforme a la razón, ni es razonable. Pero son pensamientos que ocurren en la persona que tiene deseo de ser infiel y que percibe esta desconfianza por parte de su pareja. Entonces, manifestar esta desconfianza es totalmente contraproducente, porque puede alimentar ese deseo de que nos sean infieles. Ahora bien, esto no significa que haya que dejar de tener desconfianza, porque si hay razones fundadas por las cuales desconfiamos, es natural que seamos desconfiados y que desconfiemos. Para afrontar el miedo a la infidelidad hay que entender algo muy importante, que es que si alguien quiere sernos infieles y tiene ese deseo, lo más probable es que acabe ejecutándolo y materializándolo. Esto es un hecho innegable y es triste. Es muy triste porque nos metemos en una relación con todo el positivismo posible de que saldrá bien y que será una relación sana y demás, pero si tenemos esta desconfianza y pensamos que la otra persona tiene este deseo o existe una posibilidad, no podemos desembocar en lo que yo voy a describir ahora. No podemos obsesionarnos y no debemos obsesionarnos, mucho menos ejerciendo un control sobre la otra persona. Y tampoco cayendo en la desesperación. Todas estas cosas alimentan la infidelidad porque damos más razones a la otra persona para justificar el mal acto que está a punto de cometer. No solo por eso, sino también porque el hecho de obsesionarnos, caer en el control excesivo y desesperarnos
no va a cambiar el resultado. Como hemos dicho antes, si una persona nos quiere ser infiel, lo hará, independientemente de todo. Ahora bien, ¿cómo se soluciona este miedo a la infidelidad? A primera vista puede parecer muy difícil, pero creo que es más simple de lo que puedas creer. Un medicamento muy efectivo a la hora de perder este miedo a que nos sean infiel es tener seguridad en el otro. Y creo que se aborda esta cuestión de forma errónea por muchas personas. Muchas personas piensan que ser seguros de sí mismos es un medicamento o una solución a la infidelidad. Como yo soy muy seguro de mí mismo, eso es atractivo para el otro y por lo tanto no me será infiel. Pero tú puedes ser la persona más segura de ti misma, que eso no evita que te puedan ser infiel. Lo que evita el miedo a la infidelidad es tener seguridad en el otro. Seguridad en que sus acciones son conforme al bien y no conforme al mal. Y de esa seguridad nace la confianza. Estoy seguro de tu forma de proceder en el mundo. Estoy seguro de cómo te comportas con la gente y cómo te relacionas. Estoy seguro de los procedimientos que sigues. Y eso me aporta confianza. Y esta confianza, al igual que la desconfianza, desemboca en miedo, esta confianza desemboca en certeza. Entonces, no establezcas una relación entre ser seguro de uno mismo y la imposibilidad de que te sean infiel, porque inevitablemente se hace que la seguridad de uno mismo sea dependiente de la imposibilidad de la infidelidad. Y cuando alguien nos es infiel, destruye esa seguridad que teníamos en uno mismo, porque hemos hecho una unión entre esos dos conceptos. En segundo lugar, algo que hay que entender es que cuando alguien hace daño a los demás, se hace daño a sí mismo. Y esto básicamente significa que cuando una persona va haciendo daño a la gente, piensa que no está haciéndose daño a sí misma, pero sí lo hace. ¿Y por qué? Te preguntarás. Principalmente porque, vamos a ser sinceros, el ser humano es un animal eminentemente social. Y esto significa que en cierto modo dependemos del afecto ajeno. Si no fuéramos sociales, el afecto de los demás nos daría igual, pero todo lo contrario. Entonces, cuando yo hago un mal hacia alguien, cuando yo causo un mal a alguien, estoy debilitando la relación que tengo con ese alguien. Y por lo tanto, estoy perdiendo ese afecto del cual dependo en gran parte. Sobre todo cuando son relaciones significativas. Si yo estoy acostumbrado a un afecto por tu parte, cometo un mal acto y pierdo ese afecto, me va a afectar negativamente. Por lo tanto, hacer daño a los demás es hacerse daño a uno mismo. Entonces, si alguien te es infiel, tú no estás haciendo nada malo. Simplemente son los otros quienes están haciendo daño a ellos mismos. Y creo que tener esto en cuenta tranquiliza mucho la conciencia. Y sobre todo, y lo más importante, que te sean infiel no tiene nada que ver con tu valía. Es decir, la razón por la que alguien es infiel en primera instancia surge de un deseo. Y ese deseo solo es posible desde una ética mal construida. Cuando uno sabe que hacer daño a los demás es hacerse daño a uno mismo. Y cuando uno sabe que la traición es una de las peores formas de tratar a los demás, significa que su ética se ha construido conforme al bien. Entonces, cuando alguien te es infiel no es porque valgas menos, no es porque seas menos atractivo, no es porque seas mala persona, no es porque el destino haya querido que pase así, no. Tiene más que ver con la poca instrucción ética de la otra persona que contigo. Entonces, si alguien te es infiel, no te lo lleves a lo personal y no pienses que es por ti. Es que no tienes nada que ver en la ecuación. Tiene más que ver con lo que he comentado. Sabiendo que la infidelidad puede llegar a ser inevitable, sabiendo que si dicha infidelidad se ejecuta, se manifiesta, sabiendo que si eso sucede es peor para el otro, que no tiene nada que ver con mi valía, que es un deseo que yo no he podido controlar y que eso habla peor del otro que de mí, yo creo que aquí el miedo se reduce un poquito, aunque sea. Porque de lo que nos tenemos que preocupar es de hacer nosotros las cosas bien.
Si por este miedo de que nos sean infieles caemos en la desesperación, en la obsesión, en el control, en todos estos vicios que he mencionado antes, al final estamos justificándoles, pero no de forma conforme a la verdad, porque la infidelidad nunca está justificada. Si quieren terminar la relación, que nos dejen, pero nos dejan por razones específicas, porque nos hemos vuelto obsesivos, etc. Pero hay veces que no nos dejan y que simplemente nos son infieles. Eso no está justificado. Que nos traten mal o que nos controlen o que se obsesionen con nuestro comportamiento no nos justifica hacer nosotros también el mal. El que nos hagan mal, el que se comporten mal con nosotros no nos justifica para nada en comportarnos nosotros mal con los demás. Esto hay que tenerlo en cuenta y esto es vital para afrontar el miedo a la infidelidad. Yo no siempre he pensado así, pero sí que siempre he tenido este miedo a que me sean infiel. Pero ha llegado un punto en el que he dicho, mira, lo importante es que yo lo haga bien, para que no haya nada que me puedan reprochar y por lo tanto no puedan utilizar nada que yo he hecho como justificación para joderme la vida. Pensad en esto y contadme qué opináis en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente. Un saludo.